Mañana vamos a iniciar el diálogo con uno de los protagonistas de la actualidad de las últimas 24 horas. Está con nosotros el senador de Renovación Nacional, Andrés Salamán. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Connie? ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Aquí estamos. En una trinchera, senador, aparentemente, ¿o no? A ver, en una posición respecto al tema constitucional, que yo creo que es muy importante que haya sido asumida, por mí en forma individual, sino que a lo menos por 8 de los 9 senadores de Renovación Nacional. Como ustedes saben, desde el día 15 de noviembre, en que se abre este proceso constituyente, también se abrieron claramente dos opciones. Una opción, que es la opción del apruebo, que básicamente implicaba avanzar en el proceso constitucional a través de esta convención o asamblea constituyente y a partir de la llamada hoja en blanco. Esa es una de las opciones que se va a ofrecer a la ciudadanía. La otra opción, la opción rechazo, tiene que ver con que el cambio constitucional se realiza fundamentalmente a través de procedimientos democráticos, igualmente conocidos, y fundamentalmente a través del Congreso, a partir de la Constitución vigente. Eso no es el rechazo es no acepto cambiar la Constitución. No, el rechazo, más allá de cómo esté redactada... No, pero es que en lo formal, senador, en lo formal, la opción del mes de abril, por el sí o por el no, es si usted acepta o no acepta cambiar la Constitución. Y luego el mecanismo por el cual acepta cambiarlo. Le agrego entonces lo siguiente. Pero eso no está en la papeleta. Escúcheme una cosa, yo acepto cambiar la Constitución, pero creo que es mucho mejor hacerlo en el entramado institucional democrático que es el Congreso Nacional y no a través de este procedimiento que creo que tiene enormes elementos de incertidumbre. ¿Y por qué no se la jugó por una tercera opción eventualmente en la papeleta? Por una razón muy simple, Connie, porque la forma en que quedó redactada esta pregunta es precisamente aquella que se configuró a las, no sé, 11 de la noche, 10 de la noche, en medio de la negociación que en ese minuto se llevaba adelante. Pero nadie tuvo nunca ninguna duda que estábamos abriendo una opción que es precisamente la que yo señalo. Yo voy a ser partidario de cambios muy profundos a la nueva Constitución, e incluso le quiero decir lo siguiente. 4 días antes de este acuerdo, en Chile Vamos, en su conjunto, nos abrimos a una nueva Constitución después de una reunión con el presidente de la República. Entonces, aquí lo que ha habido siempre, desde el día 1, son precisamente estas dos opciones. Como hemos visto, la opción apruebo conduce a una convención constituyente que tiene que ser elegida de manera especial, como estamos discutiendo, y fundamentalmente a la hoja en blanco. El rechazo, por el contrario, no significa que alguien esté diciendo, mire, no, la Constitución hay que dejarla tal cual. Ese no es el sentido del rechazo. Pero sí es un escenario también, porque también podría ocurrir. O sea, hay quienes están llamando rechazo bajo ese paraguas. Está bien, y hay algunos que están llamando al apruebo bajo un parámetro completamente distinto, que es el caso del Partido Comunista. Pero mire, lo importante es lo siguiente. Es que la frase construye en realidad. Sí, pues. Es un hecho de la causa que quienes llaman al rechazo, hay un grupo que llama al rechazo para que la Constitución no se mueva de cómo está. No es un hecho de la causa lo que usted acaba de decir. El Partido Comunista, por más que intente, ya están fijadas las reglas del juego sobre cómo van a operar los 2 tercios versus 1 tercio, y ustedes mismos se están poniendo de acuerdo sobre quiénes van a integrar la Convención Constitucional. Claro, Juan Manuel, pero... Entonces, ahí marca una diferencia importante. Lo que estamos diciendo es el sentido que por lo menos para nosotros tiene el rechazo, y yo estoy absolutamente seguro que ese va a ser finalmente el que se va a imponer de aquí al mes de abril. Senador, pero es que esa no es una opción, es que atengámonos a la formalidad. Porque aquí... No soy yo. Es lo que se decidió en el Congreso y es lo que va a mostrar la papeleta en el mes de abril. Connie, una cosa es lo que va a mostrar... Connie, una cosa es lo que va a mostrar la papeleta y otra cosa... Pero eso es por lo que va a votar la gente, senador. Esto que usted está planteando confunde. No confunde para nada. Usted es la que está confundida porque yo le estoy diciendo... Yo no estoy confundida. Yo le estoy diciendo exactamente cuál es el... Pero mire, si aquí no tenemos ninguna discusión, esta es una simple conversación. Yo le estoy diciendo cuál es el sentido que, por lo menos en Renovación Nacional, le vamos a atribuir, porque lo hemos hecho desde siempre, a la opción rechazo. No es que estemos diciendo que la Constitución no se tiene que mover, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que el cambio constitucional, incluso hacia una nueva Constitución, tenemos 2 procedimientos distintos para avanzar en ella. Ese es nuestro punto de vista, eso es lo que nosotros vamos a plantear y de eso esperamos persuadir a la ciudadanía. ¿Cómo se hace para evitar entonces que quienes hoy día plantean el rechazo, luego terminen por convencer que en realidad rechazaron para modificar y no rechazaron para escribir de nuevo? Bueno, ¿cómo se explica eso para que... lo voy a decir muy en simple. Lo voy a decir muy en simple.
para que usted y José Antonio Kast no queden puestos en la misma vereda. Exactamente, de la manera que estamos haciendo, conversando. Porque efectivamente, como usted señala, en la opción rechazo hay personas que dicen, mire, la Constitución no hay que tocarla, hay que dejarla tal cual, es intangible. Ustedes me conocen, hemos conversado esto tantos años. Nunca ha sido mi posición. Yo he planteado reformas muy de fondo a la Constitución, ni más ni menos el cambio del régimen político. Ahora, la opinión pública tiene exactamente de aquí hasta el día 26 de abril para ponderar, para calibrar cuáles son los sentidos o cuál es la orientación que tiene la pregunta que se le está haciendo. Y no tiene un sentido más institucional, senador. Connie, pero déjeme decir una cosa. Con lo que nosotros no nos vamos a encajonar es con la tesis de que votar rechazo significa dejar la Constitución tal cual, porque nunca lo hemos pensado así. En consecuencia, nosotros tenemos un rechazo que, como dice Juan Manuel, es muy distinto del de otras posiciones, que es un rechazo, digámoslo con todas sus letras, constructivo, es un rechazo propositivo. Nosotros decimos, vamos al cambio constitucional, hagámoslo a través de procedimientos conocidos, fundamentalmente a través de este u otro Congreso. Puede haber personas que estén en el rechazo que tengan una opinión distinta. La gente va a diferenciar perfectamente bien. Senador, ustedes votaron a favor de que las cosas se hicieran como se hicieron. Y otra cosa, ¿perdón? De abrir una opción. Sí, pero finalmente votaron a favor de lo que se aprobó y de lo que ya está decretado como la convocatoria al plebiscito para el 26 de abril. ¿Cómo entiende la ciudadanía entonces que ustedes no se atengan a lo que votaron y no acomoden entonces su postura finalmente a una de las dos opciones que podría eventualmente ser la convención mixta? Connie, pero es que escúcheme una cosa. Usted insiste en atribuir a lo que nosotros estamos haciendo un sentido que creo haber explicado no es el que tenemos. Siempre, usted comprende que usted cree que el día 15 de la noche las opciones que se discutían eran entre los que no querían cambiar la Constitución y los que querían cambiarla. Pero si eso no estaba arriba de la mesa, lo que siempre estuvo arriba de la mesa es lo que yo le estoy señalando. ¿Cuál era el procedimiento para cambiar? Le vuelvo a decir, 4 días antes nosotros ya habíamos dado un paso muy significativo en términos de avanzar a cambios profundos e incluso a una nueva Constitución. Entonces aquí estamos discutiendo fundamentalmente 2 procedimientos. Hay un procedimiento, vuelvo a señalar, que es el de la Convención Constituyente, así se llama, más hoja en blanco. Nosotros decimos, no nos parece adecuado ese procedimiento, vámonos por un procedimiento igualmente democrático, que es el Congreso, a partir de la Constitución que existe. Esa es la diferencia. Tiene varios elementos esta posición que ustedes anunciaron en el día de ayer, senador. Voy a mencionarle 2. Primero ¿cómo se le explica a esa ciudadanía que quiere cambiar la Constitución y la que probablemente se manifiesta de una manera más virulenta, si se quiere, en la calle? Porque esto inevitablemente conlleva un riesgo. O sea, en el resumidero de las cosas, lamentablemente, como está la sociedad hoy día, muchas cosas terminan puestas en trincheras y en reductos. No hay matices en la manera en que se miran las cosas. Y que probablemente una posición como esta termine asusando a los más revoltosos. A ver, eso me parece, Juan Manuel, si le entiendo bien, una conclusión que resultaría extraordinariamente compleja, porque es la que han insinuado, y es parte de los elementos que hemos tenido en cuenta, algunos personeros de la oposición y particularmente el presidente del Senado. Él, entrevistado, no sé si aquí por ustedes mismos, por otras personas, cuando le preguntan efectivamente, mire, ¿y qué es lo que pasa? Porque aquí está la posición apruebo y está la posición rechazo. Entonces él dice, no, si gana la posición rechazo, eso no garantiza la paz social. Eso es un chantaje absolutamente inaceptable. Eso es una extorsión. Porque si se abre, como lo hemos conversado, una doble opción, bueno, entonces hay que respetar los resultados. Pero que haya un sector de la oposición, y estamos hablando del presidente del Senado, ¿no es así?, que diga, mire, resulta que está muy bien, pero si gana el rechazo, entonces cuidado porque no hay paz social. Eso es completamente antidemocrático y es completamente inaceptable. Como creo yo... Ahora, pero no tan alejado de la realidad. También nos podríamos encontrar con que efectivamente quienes dicen estuvimos peleando durante todo este tiempo para cambiar la Constitución y se terminó perdiendo, ya sea por las razones que sea, que eventualmente esas personas no salgan de la calle. Es que ahí está el punto, pues, Juan Manuel, porque entonces ¿tenemos una sociedad democrática o no tenemos una sociedad democrática? ¿O vamos a decir que aquí un grupo de violentos, no es así, simplemente le imponen a la inmensa mayoría de los chilenos su voluntad? ¿Y no es eso lo que está pasando? Perdón, bueno, pero ayer con la PSU... Entonces, pero espérese un poco. ¿No es eso lo que está pasando? Juan Manuel, es que entonces abrimos otro espacio, que es que veamos cuál es la atmósfera en que se da la discusión constitucional. Pero yo le quiero decir lo siguiente, si la opción rechazo tiene 40, 45% de respaldo, entonces ¿qué? Va a haber una minoría violenta que le va a decir, mire, ¿sabe qué más? No obstante que ustedes son el 40 o el 45%, su opinión no vale. Aquí lo que corre es la violencia, yo eso no lo voy a aceptar jamás, porque me parece verdaderamente, vuelvo a decir, una extorsión
completamente antidemocrática. Y ahora veamos lo que está pasando. Pero mire, si aquí los hechos son muy concretos, y eso lo tuvimos en cuenta en nuestro proceso de reflexión y conversación al interior de Renovación Nacional. No habíamos terminado de firmar el acuerdo y se produjo la polémica de los 2/3. A los pocos días de que se firmara el acuerdo, ¿qué hizo la oposición? Acusó constitucionalmente al presidente de la República. Entonces, se firma un acuerdo que dice que va a haber un itinerario constitucional que dura 2 años en el evento que gane una de las opciones. Y en paralelo, se pretende destituir al presidente de la República. ¿Cómo hacer eso coherente? Y después tenemos toda la discusión que existe precisamente respecto del tema del orden público. Mire. Ahí me llega a la segunda pregunta. Conversamos con el senador Andrés Alamán. Me quedó la sensación en la declaración que expresaron ayer los senadores de Renovación Nacional, con usted a la cabeza, que se abrían a la posibilidad de no votar rechazo si es que se terminaba la violencia. Y ustedes incorporan como parte de la violencia también este comportamiento de la oposición de presentar sistemáticamente acusaciones constitucionales. Nosotros, para tenerlo absolutamente claro, ya lo conversamos al principio, desde el día 1 estuvieron estas 2 opciones abiertas. Usted sabe, la centroderecha siempre ha sido partidaria del camino, llamémoslo, conocido de cambios a la Constitución, como quien dice, dentro, a partir de la institucionalidad en el Congreso. Pero ciertamente que ha influido en lo que usted señala. Son 2 elementos los que hemos tenido. Primero, la posibilidad de este doble procedimiento, este doble camino que hemos conversado, que es lo que la gente va a tener que resolver. Incluso dentro de Renovación Nacional hay gente que dice, mire, no, yo prefiero el camino de la Convención Constituyente. Ya vamos a hablar de eso. Y hay otras personas que estamos en la posición contraria. Pero de que la atmósfera influye, por cierto que influye. Porque fíjense una cosa, si en definitiva se instala en el país, y yo lo venía escuchando a ustedes en la mañana, los trato de escuchar siempre, se instala este ambiente de funa generalizada, de revuelta a la vuelta de la esquina, donde cuando se producen, y estábamos hablando de eso, se produce, digamos, las autoridades tratan de avanzar en términos de restaurar el orden público, ¿y qué es lo que hace la oposición? Los amenaza con acusaciones constitucionales. Pero si de eso estamos hablando. Entonces, obviamente, si ese clima desaparece, ¿habría un cambio en este anuncio? Para nosotros, con lo que hemos visto, hemos tomado una decisión definitiva. Nosotros nos vamos a jugar por una opción rechazo constructiva, como hemos tenido la oportunidad de conversar. Y la opinión pública tendrá que seguir viendo cuál es la atmósfera que se está creando, cuál es la atmósfera que se mantiene y cuál es la atmósfera que algunos sectores alimentan, porque ese tema también es extraordinariamente importante. Uno se puede preguntar realmente, si, con el problema que hemos tenido en la PSU, ¿ese va a ser como quien dice, la atmósfera que vamos a tener en las votaciones? Esta eventual convención constituyente va a tener que operar como en algunas situaciones o en algunos días pasados ha operado la Cámara de Diputados en un ambiente de funa organizada. A mí no me parece correcto eso. ¿Qué valoración o qué evaluación tiene usted del manejo que ha tenido el gobierno en ese sentido? Entonces, ayer el senador Osandón, ¿verdad?, respondiendo a la declaración de usted, él es el 9º que no firma finalmente esta opción por el rechazo. O sea, es 1 de 8. Claro, 1 de 8. El 9º se puede enojar. El 9º senador de Renovación Nacional. Se puede enojar con nosotros. ¿El titular de la tercera? Se puede enojar con nosotros. Así ¿Por qué? No, porque va a decir que lo pusimos entre los 9. Sí, lo que pasa bueno, es que él es el que no firma, entonces. La tercera dice 17 de 19 senadores de Chile vamos a rechazar la nueva Constitución, y el artículo de la tercera, con todo cariño, no dice cuál es el otro. No, Felipe. Pero, Felipe Cast. Claro, que entiendo que está entre paréntesis. En un proceso de reflexión. Igual que el que yo inicié hace 3 semanas, sí. Y que el que está... Pero lo que dice el senador Osandón, el senador Alamán, es que esta violencia por la que ustedes reclaman y que está enturbiando de alguna manera el proceso, es directa responsabilidad del gobierno. Mire, yo creo lo siguiente, yo lo he dicho en todos los tonos, creo que el gobierno tiene que tener una actitud muy firme en esta materia. ¿Qué significa tener una actitud muy firme? Significa respaldar claramente a las fuerzas de orden en su trabajo, significa que esas fuerzas de orden tengan todos los implementos necesarios para cumplir con su trabajo, y significa también no dejarse precisamente amedrentar por esta amenaza permanente de la oposición en términos de que cualquier autoridad que se juega por restaurar el orden público es acusada constitucional. ¿Y por qué se deja amedrentar el gobierno? Bueno, es que cuando no debiera. Eso es lo que estoy diciendo, no debiera hacerlo, y por eso que yo he sido particularmente categórico en el sentido de que el gobierno tiene que asumir esa responsabilidad. Ahora, de que hay también, como hemos conversado, una responsabilidad en la oposición, no cabe ninguna duda que es así.
Pero el gobierno, y particularmente el ministro del Interior, tiene que estar muy firme en las tareas de restaurar el orden público, porque esa es su obligación principal. Entonces, si las autoridades se van a dejar amedrentar porque las amenazan con acusaciones constitucionales, obviamente que estamos mal. Ustedes mencionaron en algún momento lo que está pasando dentro de Renovación Nacional. La mayoría de la Comisión Política, una parte importante de los miembros de la Junta Directiva y la Juventud de Renovación Nacional ya anunciaron que van a votar por el sí a una nueva constitución. ¿Cómo queda la situación dentro de Renovación Nacional cuando los senadores, que no son cualquier cosa, son figuras muy relevantes dentro de un partido, en su gran mayoría, salvo a Manuel José Sandón, fijan una posición en contra de una nueva constitución, pero al mismo tiempo, institucionalmente, el partido, a través de su comisión política, la Junta Directiva y la Juventud, tienen una posición distinta? Juan Manuel, nosotros somos un partido amplio, el partido más grande del país, somos un partido democrático. Pero yo quiero simplemente, o sea, y quiero decirle, vamos a convivir perfectamente con estas dos posiciones. Desde el día 1 se señaló que iba a haber libertad de acción. Eso lo dijo Mario Desbordes, su presidente. Y exactamente, y yo cada vez que conversaba con Mario, le he dicho que me parece perfectamente bien, que él tuvo buen ojo, Mario, en ese sentido, porque se dio cuenta desde el día 1 de que iban a haber distintas posiciones al interior de Renovación Nacional y vamos a convivir con ellos. El presidente, el secretario general se han comprometido a mantener una neutralidad en el proceso porque ellos tienen que darle garantías a todo. Y yo lo que creo, Juan Manuel, es lo siguiente. Aquí no se trata de hacer una cuenta, ¿no? Hay que dejar que los hechos se expresen. Yo entiendo que hoy o mañana más de 20 de los 36 diputados de Renovación Nacional se van a pronunciar en la misma línea que lo hicimos los senadores. Hay otro porcentaje que está en la posición del apruebo y hay otros que están en reflexión. Creo que va a haber una mayoría, así como, bueno, en el caso del Senado fue una mayoría abrumadora, 8 de 9. Yo tengo la impresión de que, pero no lo puedo asegurar, tengo la impresión que entre los diputados va a pasar lo mismo. En la Comisión Política tengo la impresión de que va a ocurrir una cosa igual cuando la Comisión Política de Renovación Nacional formalmente se pronuncie. Y mire, y una de las cosas que yo hice en estas 2 semanas... que dentro de Renovación Nacional, y déjeme decirle, reporteando ayer también para una entrevista con la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, en Mega Noticias Plus Prime, me repitieron 2 veces el mismo concepto, que en realidad lo que se vivió ayer en Renovación Nacional fue un golpe blando contra Mario. De ninguna manera. Hablamos con Mario, le explicamos lo que debíamos hacer, estuvo plenamente informado. Yo converso con él casi a diario respecto de los temas de paridad, respecto de los temas de reforma previsional. ¿Les dijo que era un error político, Mario Desbordes, esto? Él fue particularmente respetuoso respecto de nuestra opinión. Y déjenme transmitir algo para ustedes. Yo hice una cosa que me pareció correcta. Yo le envié una carta personal a 1.500 y tantas personas de Renovación Nacional, dirigentes de Arica, no es así, a Punta Arenas. Recibí más o menos 250, 300 respuestas. El 90% de esas respuestas eran a favor de la opción rechazo, con una sólida argumentación. Pero yo no pretendo ni a nadie de que estamos en... ¿Y todas por las mismas razones que usted, por distintas razones. Algunos planteaban una cuestión que era la siguiente. Decían, mire, si nosotros, decían, si algunos en la izquierda particularmente siempre han sido partidarios de que el camino constitucional se resuelva en una asamblea constituyente, y nosotros hemos sido siempre partidarios de hacerlo en el Congreso, en este o en otro, ¿por qué nos cambiamos de caballo? Decían algunos. Esa fuera una de las razones o algunas de las explicaciones que se daban. Pero y otros porque también están por defender la Constitución del 80 tal y como la conocemos. Pero qué buena pregunta, Connie, una minoría. Yo creo que en Renovación Nacional hay una mayoría muy sólida a favor de un cambio constitucional profundo. Vuelvo a decir, yo he estado en eso hace bastante tiempo. Pero en todo caso, a nosotros nos interesa que Renovación Nacional siga jugando el papel tan importante que está jugando, y estoy absolutamente seguro de que vamos a poder coexistir sin problema, y yo tengo la impresión, en esto quiero ser particularmente prudente, de que va a haber una mayoría sólida en todos los estamentos de Renovación Nacional a favor de la posición rechazo. Pero nadie pretende armar una competencia interna, nadie pretende cuestionar el buen trabajo que hace la directiva. Tenemos de aquí hasta el mes de abril para manejar esta situación. ¿Cómo ve usted hoy día la relación de Chile Vamos? Porque pareciera, paradojalmente, que en medio del río bien revuelto de distancias de la UDI con sus socios, de repente como que se vuelven a alinear los astros detrás de, más bien, la opción del rechazo. ¿Cómo está esa relación hoy en Chile Vamos? Mire, todos somos partidarios, el propio Mario Desbordes ha estado en esto, en que las circunstancias que vive el país, con un gobierno particularmente debilitado, con un conjunto de desafíos electorales que tenemos por delante que son de gran envergadura, lo lógico es que la coalición esté unida.
Y estamos haciendo los esfuerzos para precisamente generar una cohesión en la centro-derecha y hemos ido dejando atrás las dificultades que, por ejemplo, se nos produjo en la Cámara de Diputados con este tema de la paridad, de los escaños reservados, de las listas de independientes. Hoy día tenemos una posición común en Renovación Nacional y también en Chile Vamos para hacer nuestros planteamientos en esa materia. Entonces, las diferencias que han habido, los problemas que han habido entre el presidente RN y la presidenta de la UDI, estamos haciendo todos un esfuerzo para dejarlo atrás, para tener una acción política que sea más eficiente. Y otra cosa importante, yo venía escuchando también a la Connie, por ejemplo, a nosotros nos gustaría que pudiéramos, antes del receso legislativo, alcanzar un acuerdo en materia previsional. Hemos estado trabajando para ello en distintas líneas, han habido conversaciones con sectores de la democracia cristiana, con sectores del Partido Socialista y del PPD. Nos encantaría que pudiéramos avanzar en eso. Creo que sería una muy buena señal que antes del receso legislativo pudiéramos tener un acuerdo previsional. Yo habría esperado que en materia de salud, la propuesta que ha formulado el gobierno es un cambio muy profundo a FONASA, hubiéramos tenido una disposición o una recepción mejor de la oposición. No fue así, pero tenemos que seguir trabajando en esa línea. Usted habla del gobierno debilitado. Ayer hablaba también de un clima de ingobernabilidad. Nos quedan todavía 2 años con el gobierno del presidente Sebastián Piñera a la cabeza, ¿verdad? Y en un proceso que evidente, o sea, ya está mostrando signos de que polariza al país. ¿Cómo administrar esa tremenda dificultad, senadora Lamarca? Yo creo lo siguiente. Primero, creo que el gobierno tiene que mantenerse absolutamente neutral y prescindente en el debate constitucional. Creo que eso ayuda absolutamente al proceso. Si el gobierno resolviera tomar partido por alguna de las opciones, yo creo que eso... No, pero eso no lo va a hacer, ya claro, ha dicho que no lo va a hacer y no debe hacerlo tampoco. Es que eso, claro, lo que ocurre es lo siguiente, que los gobiernos habitualmente no les gusta, como quien dice, no tener un protagonismo en elementos tan importantes como eso. Yo estaba, ustedes comprenderán, revisando los plebiscitos que han tenido lugar en América Latina en el último tiempo, en distintas partes del mundo. He estado revisando el Brexit, he estado mirando el plebiscito en Cataluña. Y los gobiernos se meten, por así decirlo, ¿no es así? Bueno, entonces yo creo que lo primero que tiene que hacer este gobierno es no meterse. Simplemente mantenerse en forma neutral, garantizar el proceso y que el debate se dé a nivel de fuerzas políticas, porque creo, como dice la Connie, que eso ayuda. Eso incluye presidente y ministros o incluye también a otro tipo de funcionarios, porque anoche en Mega Noticias Plus Prime, Jacqueline Van Rysselberghe decía que al menos le iba a pedir a los alcaldes de la UDI que también, dado que tienen una representatividad territorial importante, mantuvieron presidencia respecto a fijar una postura. Ahora, lo dijo después de que Joaquín Lavín, es uno de los alcaldes más importantes de la UDI, ya había fijado la suya, ¿no? Claro. A ver, yo siempre he sido contrario a que las autoridades de gobierno se metan en las elecciones o intervengan en los procesos electorales. Ha sido mi posición histórica y por lo tanto mantengo esa posición. Segunda cosa que debe hacer el gobierno. Yo creo que el gobierno tiene que continuar impulsando la reforma y la agenda social. Por ejemplo, debiéramos hacer un máximo esfuerzo para que antes que termine enero tengamos aprobado el ingreso mínimo garantizado, que significa una cantidad muy importante de plata a la vena, precisamente a los trabajadores que tienen los sueldos más bajos. Debiéramos avanzar en el tema previsional. Yo esperaría que pudiéramos terminar no con el proyecto tramitado, pero sí con un acuerdo previsional importante y que diéramos un paso significativo también en salud. Y la tercera cosa que tiene que hacer el gobierno es que tiene que, ¿cuál es la palabra exacta?, no desmayar, es decir, mantenerse firme y hacer todo lo que esté en su mano para cumplir con su obligación, que es restaurar el orden público. ¿Usted lo ve al gobierno de repente un tanto debilitado, con una ausencia de, ayer usaba este concepto de musculatura, al menos comunicacionalmente, para enfrentar ciertas cosas que son las más complejas, como por ejemplo defender el tema de cómo enfrentar la violencia? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, el gobierno, objetivamente hablando, hoy día tiene una baja adhesión, y cuando los gobiernos tienen baja adhesión, les cuesta, como quien dice, cumplir con esas tareas. Pero obviamente que el gobierno tiene que ir recuperándose, tiene que, como quien dice, aumentar su musculatura desde el punto de vista político, desde el punto de vista comunicacional, y creo que las tres cosas que hemos dicho acá son lo que debiera ser la hoja ruta del gobierno. Ya, pero ¿siente que comunicacionalmente está enfrentándolo de la manera correcta? A mí me gustaría que el gobierno tuviera en todas las materias una voz más fuerte, en el sentido de una mayor presencia, que señale en forma muy clara
cuáles son los caminos para avanzar. Por ejemplo, me gustaría que en materia de ingreso mínimo garantizado, el gobierno estuviera explicando en forma clara en qué consiste su propuesta. No lo está haciendo. Yo creo que podría hacerlo mucho más. Se fija, creo que podría haber una explicación mucho más contundente de toda la hoja o de toda la agenda social. No lo quiero complicar con la pregunta, pero por razones obvias. Aquí venimos siempre a que nos compliquen. No, bueno, está bien. Entonces, se la hago derechamente, que una de las grandes críticas que se hizo en el día de ayer es con la ausencia, solo hasta la tarde de ayer, de la ministra de Educación para referirse al tema de la PSU. Llevábamos 2 días, sin considerar el domingo, con todo el nerviosismo, y recién ayer, cuando ya se había suspendido la prueba, vimos aparecer a la ministra Marcela Cubillos. Bueno, obviamente que eso me llega de cerca. Por eso le digo que es una pregunta que le puede complicar. Pero usted está reclamando las ausencias, está reclamando la debilidad, y esa fue una muestra de debilidad, senador. No tengo para nada. Yo tengo, tal como se ha explicado en el día de hoy, toda la responsabilidad que tiene que ver precisamente con la PSU no es del Ministerio de Educación, es precisamente del DEMRE, ¿no es así?, y del CRUCH. Y creo que a esta altura no hay problema en señalarlo. Claramente hubo conversaciones entre el Ministerio de Educación, Aldo Valle, Enio Vivaldi, la gente del CRUCH, y todos consideraron que era mejor que el protagonismo lo tuviera el CRUCH, lo tuviera el DEMRE, y que todas las conversaciones y todas las coordinaciones se efectuaran a nivel, no es así, de subsecretario. Por una razón muy simple, para no generar ningún elemento, comillas, político, que de alguna manera pudiera haber azuzado a estos grupos que estaban intentando, no es así, boicotear, como finalmente terminan en parte boicoteando. El tema, ustedes yo creo que lo dijeron muy bien, el tema de la filtración de la prueba, yo creo que no tiene que ver con lo que hizo este grupo de secundario, eso tiene que ver con los protocolos del DEMRE. De manera que yo creo que fue particularmente atinado lo que se hizo, fue una cosa coordinada, y creo que la ministra le correspondió hablar. Entiendo que habló con ustedes acá con... No. Bueno, habló con Megavisión. No, con Mega anoche. Pensé que había estado en Mega con Juan Manuel. Venía del Congreso. O sea, yo francamente creo que eso ha sido correcto desde el punto de vista de no generar ningún pretexto, ningún pretexto que pudiera haber dicho, mire, aquí hay una cuestión política, a la ministra se la acusó constitucionalmente. Eso quizás habría sido poco prudente. Creo que el gobierno lo hizo bien. Y vuelvo a decir, esto se coordinó directamente con el CRUCH y con el DEMRE. Muchas gracias, senador Andrés Navarro, por estar con nosotros. Muchas gracias por la conversa. Bueno, gracias. 8